Buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos con un nuevo vídeo. En este caso nos vamos a salir un poco de la línea habitual Ducati, pero como sabréis, pues ya os hemos hablado en otras ocasiones, si hay otra cosa que apasiona aquí dentro de Metal Course es el mundo dos tiempos, donde el que está habitualmente focellando, como decimos aquí en Galicia, con las dos tiempos, pues es aquí mi hermano Carlos. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco, como os comentamos ya en algún vídeo que hicimos, pues de las 125, una GFR que está preparando Carlos. Tenéis un vídeo en el que hablamos de este proyecto. Fue la época dorada de las 125, pero dentro de la época dorada de las 125 también estaban las hermanas mayores, las 2,5. Sí, bueno, hola a todos los miembros del canal. Sí, las 2,5. Sí, es verdad que no se implicaron las mismas marcas, mientras que la época de las 125 fue una lucha entre marcas italianas, Vilera, Aprilia, Cagiva. Las marcas japonesas estuvieron un poco más al margen. En este caso, pues es lo contrario. La época dorada de las 2,5 fueron principalmente marcas japonesas. Y se encuadraban en la misma época, más o menos. Sí, esto pilló finales de los 80 y hasta mediados de los 90. Bueno, el motivo un poco de que las marcas japonesas empezaran ahí a echar el resto con los modelos 2,5 fue que hasta ese momento estaban centrados en cilindradas más grandes, de 500, y no tuvieron el éxito de ventas que esperaban, seguramente por varios motivos. Uno de ellos, pues, que eran motos caras. Estamos hablando, pues, de la Yamaha RD500, de la Suzuki RG500, de la Honda NS400. Bueno, pero eso es curioso. O sea, en esa época de las 125 los japoneses no quisieron meter baza dentro de un mercado aquí que, bueno, era bastante potente, ¿no? No, a ver, claro, nos tenemos que ubicar. Cuando hablamos de la época dorada de las 125, nos referimos a un mercado europeo, principalmente España, Italia, y bueno, luego algo Francia y tal, pero España e Italia porque, bueno, son dos naciones donde cuna de pilotos del mundial y donde más tirón tenían las motos racing de baja cilindrada. En el caso de las 2,5 nos tenemos que ubicar en Japón, o sea, estamos hablando del mercado japonés. Vale. Los japoneses querían vender más motos de dos tiempos a los japoneses, no pensaban en el resto del mundo, y las 500, entre comillas, no fueron un éxito de ventas allí. Y digo yo, dentro de que tú en esto controlas mucho más que yo, en lo que es Japón no limitaban la potencia también en aquella época. Sí, bueno, pero eso era normativa japonesa, efectivamente. Allí, por debajo de 500, creo, las motos tenían que estar limitadas a 45 caballos. Independientemente de la potencia que pudieran desarrollar, la máxima potencia que podían tener era 45 caballos. Eran temas de seguridad. Y digo yo, y no es pensándolo bien. De hecho, las 500 estaban limitadas. Joder, pero es contraproducente, o sea, estaban motos limitadas, hacen motos de 2,5 y 500 para los japoneses, teniendo allí un límite. Sí, bueno, pero a ver, allí, bueno, por un lado, los japoneses buscaban el tener motos lo más parecido a lo que corrían en el mundial, que eran motos de dos tiempos. Y luego, por otro lado, allí había campeonatos nacionales donde podían correr con esas motos deslimitadas. Había un campeonato nacional muy famoso que lo llamaban la F3, donde podían participar con las motos deslimitadas, y tenía tanto tirón ese campeonato que incluso las casas, las marcas, sacaban kits oficiales para deslimitar esos modelos.
Además, kits que hacían que esos modelos se acercaran mucho a las GPs. Bueno, a ver, Era un poco facilitar a los que no estaban corriendo a nivel profesional. Sí, acercarse a... Exacto. Bueno, a ver, por poner un poco en antecedentes a la gente, a ver, en casa la primera moto grande que hubo fue una 125, una Gilera, una SP01, gracias a que Carlos era un tío que se aplicaba en los estudios y mis padres se lo compraron por aprobar selectividad. Sí. Bien, Carlos, gracias a ti yo también la caté. Y bueno, digo esto porque, a ver, durante mucho tiempo siempre estabas con el tema 2,5. Yo me acuerdo de ir a ver en una tienda que había aquí en Coruña, tenían una Kawasaki, una ZXR telefónica, sí. Y había una Aprilia, ¿no? Sí. RS 2,5. Sí, eso debe ser por el año 2000. Por ahí, no 99, año 99, 2000. Yo era muy joven. Yo creo que era la Aprilia RS 2,5, pero era la Mecha 2. Bueno, yo no tenía mucho. Yo veía aquella Kawasaki verde y azul y de hecho, íbamos a esa tienda a ver la Kawasaki. Sí, fuimos a verla. Era de segunda mano, era una moto de segunda mano. Y estaba, me acuerdo de la Aprilia. Pero la Aprilia era nueva. Me contó ahí, esta moto es porque se come a las 4 tiempos. Tal, y yo decía, pero es que zumbado está. No, bueno, pero tenemos que mirar más atrás, o cosa a mi hermano le falla la memoria. Una de las primeras motos grandes que compré cuando ya se me fue en la cabeza, ya mucho después de la Gilera SP01, pero cuando ya empecé a tener algo de dinero, fue una Yamaha Epson 1000 de segunda mano, lógicamente. Pero yo creo que fue después de esto que hablamos, ¿eh? Yo creo que aún no había entrado esa moto. Tal vez salimos con un calentón de ahí y buscó una opción más económica, que por eso yo creo que también la Yamaha, porque creo recordar en pesetas que la Kawasaki eran 400.000 pesetas, era mucho dinero en aquella época. Y la RS era más cara, o sea, la RS eran 600 o 800, no sé, era nueva. Era nueva. Que le dijiste, no sé no si pone el precio, pero le voy a preguntar. 800.000 pesetas. Sí, mucho dinero. Yo decía... Para mi impresión, claro, comprando lo otro que era un tanque de guerra, con lo otro parecía una bicicleta con un reactor. Entonces, bueno, en aquella época yo tampoco, sí tenía conciencia de la 125, pero, a ver, decía, joder, no, la otra es una moto grande, había aquella, pero bueno, inconsciencia de juventud. Sí. Y bueno, como la Kawasaki no había dinero para la Kawasaki, por desgracia, entró la Yamaha. Fuimos a ver... Entre otras motos, fuimos a ver una Yamaha Epson que había también en una tienda de motos de segunda mano y resulta que allí tenían también una Suzuki RGV 2,5 que había corrido en y ahí la me Copa. Volvió a hablar de las 2 tiempos, de las 2,5 tal. Y estuvo, de aquella estuvo a punto estuvo de caer esa RGV, pero mi hermano me convenció de lo contrario. No sé por qué, pero dijo, esto es una moto que de problemas. Era 2 tiempos. Ahora encima 2 cilindros. Uf. Pero bueno. Y una pena no haberla pillado de aquel. La ESUP no estuvo mucho tiempo en casa, no fue una moto que luego tampoco... Bueno, estuvo unos años y no solo lo sé yo, también lo usaste tú. Muy poco. A mí, en aquella época, veníamos de la 125 y me impresionaba. ¿Cuántos caballos eran? 140. 150. Sí, era la segunda serie. Y era pesada. De FZR 1000. Yo tendría, no sé, 18, 19 años. Y, o sea, impresionaba. Acelerar era un salto bastante grande en cuanto a, sobre todo, a potencia. Y luego, a que era una moto pesada. Estabas acostumbrado a 125, que parece una bicicleta. Fue un cambio grande. Yo mucho no anduve en esa moto. Bueno, el tema es que esto es un poco por donde siempre estuvo el run del tema 2,5. Entonces sí que hubo un momento... Sí, a ver, las 2,5 para mí eran motos pues, que no había en España. Entonces, la única moto que sí que sabía que había, porque se corrió una copa de promoción en España,
era la Suzuki RGV. Entonces, bueno, la teníamos así como un poco idolatrada. Pero estas motos no las trajeron para comercializar. No, a ver, ese es uno de los problemas que tuvimos en España, que todas estas 2,5 las marcas decidieron no comercializadas en España porque no había como un histórico de ventas de esos modelos 2,5, porque claro, ahora vamos a hablar bueno, estamos hablando de la época dorada, pero hubo una época anterior donde ya había motos japonesas de 2,5, que aquí fueron un poco limitadas su introducción debido a las marcas españolas. O sea, esa época anterior Sí. no dejaban importar modelos por debajo, no me acuerdo qué cilindrada era, no sé si era 400 o 500, japoneses de fuera, para un poco proteger las marcas españolas, Tesa, Osa, Bultaco, que tenían modelos de baja cilindrada y querían impulsar ese mercado. A raíz de eso, pues como que las marcas japonesas no se fiaban de introducir aquí esos modelos porque a lo mejor se iban a encontrar que no iban a vender ninguno. Pero en el resto de Europa sí, o sea, Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, ahí se vendían de forma normal. Luego también había unos aspectos negativos en cuanto al tema precio. Eran motos muy caras. Eran muy caras. Y aquí estamos hablando de que esas motos de 2,5 se acercaban mucho su precio, pues por ejemplo a la Honda CBR 600, que salió en el 88, pues había una diferencia a lo mejor solo de 100.000 pesetas, y claro, estamos hablando de eso, una moto grande de 100 caballos, una 2 tiempos bicilíndrica de 2,5, y bueno, la gente, la visión que tiene de ellas, pues que son motos pequeñas. Aunque luego a nivel prestacional también se acerquen mucho a esos modelos, pero bueno, siempre la gente piensa que son modelos inferiores. Y bueno, juntando todo ese pupurrí, pues las marcas japonesas decidieron no comercializar ningún modelo de 2,5. Estamos hablando de todas las marcas, de Suzuki, de Honda, de Yamaha, de Kawasaki incluso. Bueno, pero con Suzuki se dio un caso especial. Sí, a ver, lo que os queremos es acercar un poco, en este caso, a los 3 modelos Suzuki que aterrizaron a lo largo del tiempo en España. Los 3 modelos RGV, ¿vale? Entonces hoy os vamos a hablar pues, de la VJ21. Sí. Y vamos a hacer 2 vídeos más de la VJ22 y VJ23. Estas denominaciones, que todo el mundo que está en el mundillo las conoce, era la denominación interna que tenía Suzuki para esos 3 modelos. Bueno, no es que el modelo se llame así, RGV, no sé qué. pero a la gente, para distinguirlas, sí que bueno, lo suele conocer. Hay diferencias entre ellas. Las 2 primeras tal vez a lo mejor no tanto. No, hay diferencias entre las 3. Y la tercera es lo que pasa es que la tercera se separó totalmente. Sí, más que una evolución de la VJ22, sí, es un modelo totalmente nuevo. Mientras que la VJ22 sí que es una evolución de la 21, aunque no comparten casi prácticamente nada. Comparten piezas sueltas y tal, pero fue un cambio también muy importante, pero es una evolución. La otra no, la otra es una aproximación al modelo de GT. Pues si queréis saber más de la 22 y la 23, tendréis que ver los siguientes 2 vídeos. Sí. Entonces ahora vamos a hablar de la 21, ¿vale? Entonces, como hemos comentado, la comercialización aquí fue complicada y sí. ¿cómo fue una opción a poder obtener esta moto? Todo el mundo dirá, bueno, pues si no se vendía, ¿cómo es que las podemos ver por aquí, por las carreteras de España? Pues hubo 2 vías para que entraran. Una fue una copa de promoción, que no sé tampoco el motivo de organizar. A ver, seguramente en esa época, como ya sabéis, había copas de promoción, Criterium, que era un poco para cuna de posibles pilotos para el campeonato de España y el campeonato del mundo. Entonces, como este modelo acababa de salir y tenía una genética racing total, seguramente pues, Suzuki vio una buena oportunidad pues, para implantar una copa de ese tipo.
Y en el año 90 fue la primera Copa de Promoción RGV en España y vinieron 50 VJs 21, que claro, una vez que acabó la Copa de Promoción, algunas pues morirían, otras no, y bueno, luego se matricularían. Bueno, yo supongo que traerían algo de recambio para esa época también, porque al final cuando compites, sí, algo de recambio debía haber. A ver, aquí el problema del recambio, ya no solo en esa época, sino en épocas posteriores, es que al no haber sido un modelo que se comercializaba, pues tenían que pedirlo directamente a Japón o a importadores paralelos, que esa es la segunda opción. Hubo gente, a ver, había que tener un poder adquisitivo importante porque eran motos caras y traerla por un importador paralelo aún salía más caro. Pero bueno, hubo gente que la compró, pues eso, directamente comprarla a un importador francés, italiano y luego matricularla aquí en España. Y son las motos, bueno, que en esa época, pues... ¿Y de qué años estamos hablando? Estamos hablando, en el caso de la primera Copa de Promoción de la Suzuki, el año 90. O sea, estamos hablando a partir del 90. Pero el modelo empezó a fabricarse en el 88. Ajá. A ver, aquí hay un pequeño desfase, porque la gente sí que tiene asociado más los años en los que se comercializaron en Europa que el año de fabricación. Hay un desfase de un año. O sea, en Japón estos modelos salieron un año antes que en Europa. O sea, cuando ya llevaban un año en Japón era cuando los comercializaban en Europa. Entonces la VJ21 se fabricó en el 88 y en el 89 en Japón, pero en Europa y aquí en España llegaron en el 89 y en el 90. En el 89 en España no, pero bueno, en Francia, Italia, Alemania, ahí sí. Y luego ya con la Copa, pues ya en el 90 empezaron a verse aquí en España. Bueno, este modelo solo se fabricó esos 2 años, 69 y 90. ¿Tu primera RGV salió de aquella primera Copa? Sí. A ver, fue una RGV que por desgracia, a ver, la compré gripada y no hubo manera de resucitarla. No hubo manera de resucitarla, una, porque de aquella internet estaba en bolas. Aún eran los inicios. Es una moto que la compré, o sea, vino de Valencia, pero fue en una revista donde vi el anuncio. Una revista que además de motos clásicas. No sé si le mandaste un telegrama. Y no, fue por teléfono todo. Y me la trajo un buen amigo que aprovechó la carrera allí en Valencia para ir a verla y ya recogerla y traérmela. Bueno, estaba agarrada. Luego aquí la solté. No tenía, la verdad es que no tenía daños en los cilindros, pero al empezar a desmontar empecé a ver cosas. Yo no conocía el modelo, o sea, conocía el modelo por las revistas, pero no conocía la motor, ni cómo iba, ni nada. Y empecé a ver una mezcla, resulta que los cilindros eran diferentes, uno de otro. Ostras. Después, con el tiempo, cuando ya empecé a conocer más el modelo, supe el porqué. Resulta que un cilindro era de VJ21 y el otro cilindro era de VJ22. Ya. Los tamaños eran los mismos, pero la altura de los cilindros no, las culatas tampoco. Bueno, y volviendo un Tenía poco... una cosa curiosa, tú no sé si te acordarás, cuando desmonté el cigüeñal. Era un Big Bang. Lo habían convertido en un Big Bang. O sea, el cigüeñal de la RGV va desfasado, la V. Entonces, cuando un pistón está abajo, el otro está arriba, que es como funcionan normalmente los bicilíndricos. Pero este lo habían cortado, el cigüeñal, lo habían resoldado. En su momento pensamos que era por tema de cambiar el rodamiento central, ya que lleva 3 rodamientos, uno en cada lateral, que se desmontan fácil, pero el central, al ir las 2 guitarras del cigüeñal y no poderse desmontar la parte central, no se puede quitar. Entonces pensamos que lo habían cortado y soldado para cambiar eso, pero no sé si el soldador lo quiso hacer a posta o no, que puso una disposición Big Bang, donde subían y bajaban a la vez. Arrancó alguna vez la moto. Los pistones.
Bueno, el caso es que ese cigüeñal, Que se lógicamente, inventaron ahí algo. Pues. ese cigüeñal no valía. Y nada, el tema conseguir recambio súper complicado. Pensemos, Internet no era como hoy en día. Internet se usaba solo para correo electrónico, el que lo tenía, y poco más. No había... Era cuando empezaban a surgir los foros, pero bueno, Sí, no había lógicamente gran información. no había, y comprar piezas tampoco. Fui a la Suzuki y se rieron en mi cara. Decían que esa moto no existía, ese modelo no existía. Eran respuestas típicas de concesionarios en esas épocas. Pero bueno, volviendo un poco... Entonces nada, esa moto, como sabrás, la armé por armar, pero sin estar operativa, y acabó siendo... La intenté vender así, o sea, sin funcionar, pero no la daba vendido, y al final se desprizó. Se desprizó. Si alguien tiene ese cigüeñal, que se ponga en contacto con nosotros. Bueno, volviendo un poco al modelo, ¿qué características tiene este modelo o prestaciones en diferencia, a lo mejor ya con lo que fueron modelos posteriores? Le estoy colocando un poco el micrófono porque se te sube mucho y lo tienes ahí medio arrimado al cuello. A ver, esperemos que se esté oyendo todo, si no... La RGV, la saga anterior, era la que se denominaba RG, la Suzuki RG 2.5. Todo el mundo tendrá en mente la 500, porque también la 500 sí que se vendía en España. Bueno, pues tenía una hermana más pequeña, que era de 2.5, pero estaba ya muy desfasada. Usaban motores bicilíndricos en paralelo, los chasis eran tubulares de sección cuadrada. Entonces, el salto con la VJ21 fue brutal, porque ya metieron un chasis doble viga de aluminio, montaba ya llanta delantera 17, que hasta esa época montaban 16, eso ya era una mejora importante en la moto. La trasera, en el caso del VJ21, siguió siendo una llanta de 18, pero bueno, eso ya posteriormente lo cambiarían en el siguiente modelo. Y el motor era un bicilíndrico en V a 90 grados, llevaba una gestión ya electrónica de la carburación de la moto, montaba carburadores de 32 milímetros, que eran ya unos carburadores potentes, y las potencias que obtuvieron con ella ya no tienen nada que ver con la RG. Mientras que la RG andaba en torno a los 42 caballos, en la VJ21 se llegó a los 58 caballos, 58, 59. La RG VJ21 tuvo una pequeña evolución de nada del 88 al 89. ¿Cuánto pesaban estas motos? Pesaba 128 kilos. O sea que la relación peso-potencia... Claro, la relación peso-potencia era elevada. Y las prestaciones también. Era una moto que sobrepasaba ligeramente los 200 km por hora reales de serie, la moto de serie. Bueno, luego hablaremos de que había preparaciones. Declaraba 203, 204 km por hora reales. Y tenía una aceleración de 0 a 100 de 3,6 segundos. No, casi nada. O sea, que era una moto que... Yo recuerdo que de aquella época, en las revistas, los coches, un coche que aceleraba más rápido de 5 segundos era una locura. Imaginaos una moto a 3. Menos de 4 segundos. Bueno, y otra mejora importante es los frenos. Sí. Era una moto que montaron doble disco delantero de 290, que eran mucho más grandes que los que se usaban hasta ese momento, y las pinzas de freno, no unos Tokiko de doble pistón. Eran, para que hacerse una idea de la frenada que llevaba, era la misma frenada que llevaba la Suzuki GSX-R 7,5 de esa época. Bueno, ahora la pregunta que me estoy haciendo mientras hablamos es ¿por qué él le cambió los frenos a su RGV? Pero bueno, eso lo hablaremos en otro momento. Sí, en otro momento. Bueno, también quería una curiosidad. De la Copa, ¿tú sabes cuánto valía correr aquella Copa? No lo sabes. No, me temo. ¿Y cuánto valía la moto en aquella época? El problema de la Copa Suzuki es que hay muy poca información. Y la poca información que hay
es de la tercera edición, que fue en el 92, y ya era la VJ22. Y bueno, eso ya os hablaremos un poquito en el siguiente vídeo. En cuanto al precio el precio de la moto debía andar sobre las 900.000 pesetas de la época. 900.000 pesetas. De la época. Entre 800 y 900.000 pesetas. ¿Y una CBR cuánto podía valer en aquella época? Por ahí. Debía andar la CBR, la del 88, que fue la primera CBR 600 de 90 caballos. Esa andaba por ahí, 950.000 pesetas, 1.000.000 de pesetas. Dios mío. Andaban ahí. Bueno, ¿y qué más nos puedes contar así un poco como curioso de este modelo? A ver, o en preparaciones. Mira, mencionar una variante que hay, que quizá aquí la gente no la conozca, pero para los que son enamorados de las versiones Naked, existió una versión Naked de la RGV, solo en el modelo VJ21, y se llamaba Wolf. Era una moto que en principio solo se comercializó en Japón, pero bueno, algunas unidades llegaron a Inglaterra, a Francia, y era la VJ21, pero sin encarenados. Le pusieron un foco redondo y también se distinguía fácilmente porque llevaba solo un disco delante. En vez de llevar los dos de la VJ21 estándar, llevaba solo un disco. Y se comercializó limitada a 45 caballos, por eso con un disco iba sobrada. Pero es una moto muy bonita. Ya, bueno, vamos a poner aquí unas fotos de ella, muy bonita, y la gente quizá no la conozca. Y luego también comentar que aparte, o sea, esto pasa en los dos modelos, en la VJ21 y la 22, que aparte de vender la versión estándar, vendían una versión que la llamaban SP, que tenía una serie de mejoras y era un poco enfocada a este campeonato japonés, era un campeonato nacional, la F3, a tener una moto un poquito ya más preparada para correr ese campeonato. Claro, las unidades de esta versión SP eran menores. Y en el caso de la VJ21, bueno, y de la 22, solo se vendían. Entonces, ¿qué mejoras tenía esta versión? Principalmente eran las suspensiones, que montaban regulación en 3 vías, tanto delante como atrás, mientras que las versiones estándar de la VJ21 no, solo tenían regulación en precarga. Y la trasera, además, de las versiones SP era con botella de gas. Y luego, la otra diferencia era en el motor, que montaban un embrague en seco y una caja de relación cerrada. Una caja de relación cerrada, pues tú sabes lo que es. Sí. Es una caja donde metes zapatos. Sí. Bueno, aparte de eso. En las motos de competición montan esto, lo que llaman caja de relación cerrada, y es que la separación que hay entre las marchas es muy pequeña. Así esto permite que cuando cambias de marcha cae el motor pocas revoluciones. Sí, y pierdes más rápido y optimizas la pérdida de potencia, que sea lo menos posible. Correcto. Y el embrague en seco, pues un poco... El embrague en seco lo que hace es que, en el caso de las Ducati, que el tintineo, sí, que tanto critican algunos y a otra gente no le gusta y a otros no se enamora, es que al no ir bañado en aceite, el aceite crea una resistencia. Entonces hace que todo lo que es las piezas que están girando, pues al tener esa pequeña resistencia está restando un poquito de fuerza, lo está frenando, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces, al ser en seco, desaparece este freno de aceite. Bueno, estamos hablando que se hablaba, no sé, a lo mejor 1 o 2 caballos puede haber ahí. No, a ver, yo más que caballos... Es la rapidez del motor. Sí, lo hace más rápido. La velocidad y también que hay otro detalle con los embragues en seco. Son más ligeros que los embragues húmedos. O sea, todo, los fenodos y los discos son más ligeros. Entonces esto hace que, bueno, de hecho en la RGV algunas partes las hacían en magnesio. Sí, y bueno, luego a la hora de trabajar en él, si tienes que ir rápido a, no sé, a cambiar discos o un problema, es más fácil porque lo tienes ahí, no tienes que vaciar el aceite. Claro, para cambiar los discos no tienes que vaciar el aceite. Es muy accesible. Vamos, que es maravilloso. En resumen. Desventajas.
que dura menos, que hace más ruido. Bueno, por eso las motos de calle quizá... la rumorosidad, está claro que el ruido se oye más. Es más brusco, es un embrague más brusco. Es más brusco, pero bueno, todo esto en competición es así. De hecho, hoy en día, aunque está todo, ya es otro mundo, ¿no? El tema MotoGP, pero los embragues eran en seco. O sea, fue una cosa que de siempre fue en seco. Entonces, bueno, yo no sé si... Bueno, sí, comentar una cosa también, que esto pasó en la VJ21. Teníamos la versión estándar, la versión SP, pues dentro de la versión SP en el año 88, en la primera que hicieron, sacaron una pequeña tirada con los colores Pepsi. Ajá. Aparte de llevar los colores Pepsi, la moto, esto era en homenaje a Kevin Swans, que ya estaba corriendo en el campeonato del mundo de 500 con esos colores. Aparte de los colores Pepsi, llevaba la firma de Swans serigrafiada en el depósito. Y bueno, hay algún detalle más, los silenciosos en negro en vez de en color plata y poco más. Pero bueno, que es una serie pequeña que tiene mucho valor. Esto en el 88. En el 89, el segundo año de fabricación del J21, ya sacaron esa decoración, pero ya no era en la versión SP, ya era una decoración estándar. Dentro de la gama de los diferentes colores que había 3 o 4 acabados de colores, uno de ellos era la Pepsi, seguramente por el tirón que tuvo la otra, y esa creo que ya no iba a ser serigrafiada al depósito, simplemente era la decoración. Y ya no era la versión SP, ya era la estándar. Bueno, ¿podemos dar por cerrado VJ21 o quieres algo que se te escapa en este momento? Nada, en principio ya podemos cerrar. Pasaremos a hablar del siguiente vídeo del siguiente modelo, que fue el VJ22. Bueno, pues ya sabéis. Si tenéis interés, y seguramente sea el modelo más reconocible por todos, y esa famosa Lucky, la Lucky Strike. Ahí fue cuando empezaste a fumar, tú, ¿no? Sí. Llevaba botas camperas, gorro de cowboy, llevabas aquí el tabaco. Bueno, el caso es que, bueno, os vamos a hablar de la VBJ22, o sea que no os lo perdáis y nada, nos vemos. Hasta dentro de pronto. Chao a todos. Chao.